Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre el contrato de compraventa. Cabe aclarar que haré 3 videos sobre este tema porque el contrato de compraventa es muy complejo, entonces en un solo video se va a hacer muy tedioso. Y también cabe aclarar que este video será un poquitito más largo que los otros que suelo hacer, ya que pues sí me gustaría agotar bien el tema y que no queden dudas. Así que vamos a comenzar con el contrato de compraventa. Ay, ahí está, ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la compraventa. Vamos a empezar por definirla. El artículo 2248 de nuestro Código Civil nos define que la compraventa es este acuerdo de voluntades por el cual dos partes se obligan recíprocamente entre ellas, una a la transmisión de la propiedad de un bien determinado y la otra al pago de un precio cierto y en dinero por el mismo. Es decir, vamos a identificar la existencia de dos sujetos en la compraventa, el vendedor y el comprador. El vendedor es la persona que se compromete a transferir la propiedad de una cosa, es decir, se compromete a transmitir el derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa a otra persona, que va a ser el comprador. El comprador va a ser la persona que va a pagar un precio cierto y en dinero por ello. Ejemplos tenemos miles en nuestra vida cotidiana. Yo voy a la tienda y compro unas papas, lo que está haciendo el tendero es transmitirme la propiedad de esas papas a mí, yo le estoy dando dinero por ello y es una compra-venta. La compra de una casa, bueno, el que está dando la casa es el vendedor porque está transmitiendo la propiedad de la casa y el comprador es el que está dando el dinero por la casa. Eso es la compra-venta. Como se dan cuenta, es el contrato que más encontramos en nuestra vida cotidiana y es el contrato que más solemos usar. Ahora bien, hay casos en los cuales la compraventa no digamos que se mezcla, pero sí puede tocar o puede ser de una manera tangencial que toca al contrato de permuta. El contrato de permuta es un contrato por el cual dos partes se obligan a hacer un intercambio de bienes, básicamente. Ejemplo de permuta es que una persona se compromete a darle un carro a otra y esta a su vez le va a dar una moto a cambio. O sea, es un trueque, ¿no? Un intercambio. Y hay casos en los que la compraventa puede llegar a parecer permuta. Esto nos lo refiere al 2250. Nos dice que cuando se transmite la propiedad de un bien y este se paga con otro bien más aparte una cantidad dada en dinero, una cantidad que el código refiere como numerario, entonces va a ocurrir lo siguiente. Si el numerario es inferior al valor del bien con el que se está pagando el objeto, entonces está en presencia de una permuta. Pero si el numerario es igual o mayor al valor del bien, entonces está en una compraventa. Ejemplo, Luis le va a vender su casa a Pedro y Pedro le va a pagar con una casa que vale 800,000 pesos y le va a dar otros 200,000 pesos en dinero. La casa que Luis le va a dar a Pedro vale 1,000,000 de pesos. Entonces, en este caso, como Pedro le está pagando con una casa que vale 800,000 y le está dando otra cantidad de dinero que es 200,000, se está en presencia de una permuta, porque esta cantidad de dinero, esta cantidad líquida, es inferior al valor del bien. Pero si, por ejemplo, Luis le va a dar una casa a Pedro que vale 1,000,000 de pesos y Pedro le va a pagar con un auto que vale 200,000 pesos y le va a dar otros 800,000 en dinero, entonces ahí estamos en una compra-venta porque esta cantidad de dinero, esta cantidad líquida es mayor al bien con el que se está pagando. Entonces, en esos casos puede ser que el acto jurídico devenga en compraventa o permuta. Hay que fijarnos si el numerario es inferior, igual o mayor al valor del bien con el que se está pagando otro bien. Ya vimos la regla. Si es inferior al valor del bien, es permuta, si es igual o mayor, es compraventa. Ahora, ¿cómo se perfecciona el contrato de compraventa? Según el 2249, el contrato de compraventa se perfecciona desde el momento en el cual las partes llegan a un consentimiento respecto del objeto y del precio materia de la compraventa, aun y cuando no se hubiera entregado la primera y no se hubiera satisfecho el segundo. En español, la compraventa se da desde que las partes están de acuerdo en qué se va a vender y a cuánto va a estar, aun y cuando no se haya dado el objeto o bien no se haya entregado el precio. Ejemplo, yo voy a una agencia de automóviles y yo acuerdo con la agencia que quiero un automóvil que cuesta 250,000 pesos. Desde el momento en el cual estamos de acuerdo, desde ese momento entonces ya existe la compra-venta, aun y cuando, por ejemplo, yo termine de pagar el carro en un año, o bien, por ejemplo, aun y cuando el carro me lo den hasta en un mes o en 2 semanas, aun y cuando no me hayan entregado el auto y aun y cuando yo no haya pagado el precio, el contrato de compraventa ya existe, ya es perfecto y va a surtir sus efectos. ¿Cómo se tiene que entregar la cosa en la compraventa? Hay 3 tipos de entrega.
real, jurídica y virtual. La real es cuando se entrega materialmente la cosa o bien se entrega el título si se trata de la compraventa de un derecho. La jurídica es aquella en la cual la ley va a tener por entregada la cosa aun y cuando materialmente no se le haya entregado al comprador. Y la virtual es aquella en la cual el comprador acepta declararse como poseedor de la cosa, aun y cuando no la tiene materialmente, por lo que la persona que la va a tener en su poder va a quedar en la calidad de depositario y cuando el comprador le requiera el objeto se lo va a tener que entregar. Ejemplo de cada uno. La entrega real, pues es claro, ¿no? Compras un auto y te dan el auto. En la entrega real ya te dieron la cosa. Entrega jurídica. Por ejemplo, supongamos que la ley diga, se va a tener por entregada una casa desde el momento en el cual se paga el precio completo de ella. Ahí, aunque no me den la casa materialmente, la ley dice que cuando yo la termine de pagar ya se me va a tener por entregada. Así lo dice la ley, supongamos. Y la virtual es cuando, por ejemplo, yo digo, compro un auto y me voy a declarar ya poseedor, voy a decir que ya lo tengo el auto, pero en realidad no lo tengo en mi poder, sino que el auto se va a quedar con la persona que me lo está vendiendo en calidad de depositario, es decir, lo va a cuidar, lo va a tener ahí, y cuando yo le diga, ¿sabes qué? Ya dame el auto, entonces ahora sí ya me lo va a dar materialmente, pero por eso es virtual, o sea, yo no lo tengo materialmente, pero yo ya me declaro como poseedor de la cosa. Ahora, el precio. ¿Cómo fijamos el precio en la compraventa? Evidentemente que las partes, como estamos en derechos privados, las partes pueden decidir libremente el precio. El artículo 2251 nos va a decir, de preferencia, o puede hacer la recomendación, las partes pueden fijar el precio conforme al lugar y la fecha en que se esté llevando a cabo la compraventa, o bien pueden dejárselo a un tercero. Si, por ejemplo, yo quiero vender, ay, perdón, le quiero vender una casa a mi amigo Juan, pero los dos somos bien tercos y no nos ponemos de acuerdo y decimos, no, ¿sabes qué? Para ahorrarnos problemas, que un tercero nos diga, que nuestro amigo Jorge nos diga, ¿no? Entonces, que él diga el precio. Cuando las partes le dejan a un tercero el trabajo de fijar el precio del contrato de compraventa, va a pasar lo siguiente. Si el tercero fija el precio, ese es el precio al que hay que seguir y no hay vuelta de hoja. Nada de que, ay, no, es que no me pareció, es que está muy caro, es que esto. No, no, no. Si ustedes están dejando que un tercero lo decida, pues es lo que el tercero decida. Y si este tercero no quiere o no puede fijar el precio, entonces el contrato se va a dejar sin efectos a menos que se pacte lo contrario. Por ejemplo, acá con Juan, ¿no? Yo y Juan decimos, ¿sabes qué? Que nuestro amigo Jorge decida. Y Jorge nos dice que el objeto, supongamos que le quiero vender la casa, ¿no? Y Jorge dice, el precio va a ser de 1,000,000 de pesos. Y nada de que, ay, no, 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 1,000,000 y punto. Pero si, por ejemplo, Jorge nos dice, no, ¿saben qué, chavos? No puedo, porque ustedes son mis amigos y no quiero que perdamos la amistad. Entonces, lo que procedería es que el contrato quede sin efectos, a menos que, por ejemplo, Juan y yo hayamos dicho, bueno, en caso de que Jorge no decida el precio, que lo decida tal persona o lo que se convenga, ¿no? Recordemos que está esta libertad de obligarse como ellos quieran. Ahora bien, hay algo que es la intangibilidad del precio. ¿Qué se refiere esto? Que cuando ya hay un precio, que ya está pactado, que ya las partes están de acuerdo, ninguna de las partes de forma unilateral y arbitraria lo puede modificar. Por ejemplo, si Juan y yo ya acordamos que el precio va a ser 1,000,000 de pesos o nuestro amigo Jorge ya nos dijo que va a ser 1,000,000 de pesos, no se vale de que un día yo, por ejemplo, amanezca y diga, ay, pues hoy se me antojó que la casa valga 1,200,000 pesos. No, no, no. Tiene que ser lo que se pactó. Y si se quiere modificar el precio, entonces tiene que hacerse por un acuerdo de voluntades, pero no se vale que una de las partes de forma unilateral y de forma arbitraria, es decir, porque se le da la gana, modifique el precio. Eso es la intangibilidad. Esto es para que haya certeza, ¿no? Y seguridad jurídica de que si hay un precio, eso es a lo que se va a respetar. Ahora bien, las partes, es tanto un deber como un derecho, van a decidir en qué supuestos el comprador va a incurrir en mora. La mora se refiere al periodo de tiempo que transcurre en el cual la persona no cumple con las obligaciones pactadas. El comprador evidentemente debe de pagar en el precio, debe pagar el precio en el tiempo y lugar establecidos, debe de pagar conforme se haya pactado. Pero si el comprador no paga conforme se estableció, entonces va a incurrir en mora, en un retraso en el pago. Entonces, las partes lo que tienen que hacer es acordar qué es lo que va a suceder en estos casos, en qué casos va a haber mora, en qué casos a lo mejor se puede subsanar con un plazo y además también se tiene que establecer el pago de intereses. Esto lo sabemos todos. Si tú te retrasas, perdón, con un pago, la persona o el titular al que le debes te va a cobrar un interés.
un porcentaje de dinero por el tiempo que no has pagado. Las partes están en la libertad de pactar los intereses que ellas deseen, pero si las partes no lo pactan, entonces se va a tener por entendido, se va a tener por puesto lo que es el interés legal. El interés legal es ese interés que la ley dice que va a estar en caso de que las partes no decidan de cuánto va a ser. El interés legal en este caso de la Ciudad de México, según el 2395, es del 9% anual. Ese es el interés anual. Bueno, el interés legal, perdón, el 9% anual. Pero las partes están en libertad de decidir. Por ejemplo, Juan y yo, ¿no? Juan, le voy a vender la casa que vale 1,000,000 de pesos. Y le digo a Juan, tienes para pagarme 31 de diciembre de este año. Pero si no me pagas para ese día, vas a incurrir en mora y por cada mes que pase me vas a deber tanto por ciento de interés. O por cada día que pase, tanto de interés. O así. Entonces ya es lo que las partes convengan, pero a falta de convenio se va a tener por entendido el interés legal. Eso es en cuanto al precio. ¿Qué se puede someter a compraventa? Lo que tiene por objeto la compraventa, como sabemos, es una transmisión del dominio, una transmisión de la propiedad, y esto es lo que establece el artículo 2011. El artículo 2011 prevé en tres fracciones cuál puede ser el objeto de los contratos. El objeto de los contratos puede ser, como dice la fracción primera, la transmisión de dominio, puede ser también la transmisión temporal del uso y o goce de una cosa o el pago de una cosa debida. Pero en este caso de compraventa es la traslación de dominio, la transmisión de dominio. ¿Cómo debe de ser el objeto? Como ya lo vimos en los videos sobre los contratos. Debe de ser existente en la naturaleza, ser jurídicamente posible, que implica que sea determinado o determinable en su cantidad, calidad y especie, y que además esté dentro del comercio. Esto ya lo vimos en los videos de contratos. Si quieren, en la descripción del video les dejo el enlace para que vean esta parte. Ahora bien, hay una regla a seguir en el objeto de compraventa, que me parece que es hasta incluso un poco lógica. Si revisan el 2269 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, van a darse cuenta que hay una regla muy importante que es que nadie puede enajenar aquello que no es de su propiedad. Tú no puedes vender algo que no es tuyo. Y les digo, es hasta por mera lógica. Les pregunto, ¿ustedes venderían una casa que no es de ustedes? A menos que sean muy tranzas o a menos de que de plano no le sepan. Pues no, o sea, tú no puedes vender algo que no es tuyo. ¿Y qué pasa si tú vendes algo que no es tuyo? Vas a tener que pagar daños y perjuicios tanto a la persona a la que se lo estás vendiendo como a la persona de quien es su propietaria. Voy a poner un ejemplo para explicar todo este diagrama. Yo me obligo con Juan, mi amigo, a que le voy a vender una casa. Y entonces Juan me dice, ay, muchas gracias, qué amable eres, ¿no? Y entonces ya le hago la compra-venta, firmamos el contrato, él me paga, todo muy bien, pero después resulta que la casa que yo le vendí a Juan no era mía, era de mi vecina. Y entonces llega la vecina, entra a su casa y ve a Juana y dice, ¿y ahora tú qué haces aquí, no? Y Juan dice, ah, pues es que esta casa me la vendió Yello, ¿no? La vecina va a decir, y como que, ¿por qué él te la vendió si no es de él, es mía? Entonces lo que va a suceder es que la vecina va a llevar a cabo algo que se conoce como el saneamiento por la evicción, que es un proceso que tiene por finalidad hacer que una persona que tiene un mejor derecho sobre una cosa lo haga efectivo. La vecina va a decir, a ver, ¿por qué este güey lo vendió si yo soy la propietaria, no? Entonces voy con la autoridad, voy a decir, oigan, me vendieron una casa que es mía y yo no la vendí, la vendió un fulano que no es suya. Entonces, la vecina va a llevar un proceso que es el saneamiento. Y al final de ese proceso, si ella comprueba que es la propietaria, que así es, le van a dar una sentencia. Esa sentencia se va a conocer como evicción y le va a dar el derecho para que ella vaya y saque a Juan de su casa a las patadas, que va a decir, ¿sabes qué? Bye bye, porque esta casa es mía, ya lo dijo un tribunal. Y además, esta sentencia le va a conferir el derecho de que yo, por fraudulento, que yo fui el que vendió una casa que no era mía, le pague a ella daños y perjuicios. Y además yo voy a tener que pagarle daños y perjuicios también a Juan, porque no solo me afecté a la vecina, también me afecté a Juan, porque le hice celebrar un contrato por un bien que no era mío. Entonces, como se dan cuenta, lo mejor es no vender cosas que no son de uno, porque se mete uno en problemas muy fuertes. Además, incluso hasta eso puede ser un delito. Pero ¿qué pasa si antes de que la vecina tenga su sentencia de la llamada evicción, yo, Yeyo, adquiero el título legítimo de la cosa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega la vecina y ve a Juan en su casa y dice, ¿y ahora tú qué haces aquí? Y ya le dice, Juan, pues es que esta casa me la vendió Yeyo. Y la vecina va conmigo y dice, oye, ¿por qué le vendiste a este chavo la casa si no es tuya? Y digo, ay, vecinita, pues, ¿qué cosas, no? Y le digo, ¿qué le parece si hagamos esto? En lugar de que usted vaya y me demande y hagamos todo un relajo, ¿qué le parece si yo le compro la casa y le doy dinero por la casa y nos evitamos de problemas? Y si la vecina es muy buena onda, me va a decir, bueno, órale, pues. Y la vecina me vende su casa a mí
Y lo que va a pasar es que entonces ya se perfeccionó la compraventa, porque ahora sí, ya vendí algo, ya hice algo que ya me pertenece a mí, ya era de mi propiedad, entonces ya no hay ningún problema. Voy con Juan y digo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, ya le compré esta casa a la vecina y ahora sí, pues ya, pues ya, la compraventa entre tú y yo, ¿no? Pero si la vecina me dice, no, 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 ¿qué? Entonces, pues ella está en su derecho de ir, ejercer el proceso y que le den su sentencia de evicción para correr a Juan a las patadas. Ahora bien, esto tiene que hacerse antes de que esté la sentencia de evicción, porque si ya hay sentencia, entonces no hay nada que hacer. Ya no hay, o sea, ni modo que pues, vuelvas a meter a Juan a la casa, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer antes de la evicción si la persona adquiere el título legítimo. Ahora bien, ¿puede llevarse a cabo la compraventa de cosas y derechos que están en un litigio? Sí, pero siempre y cuando se anuncie que están en un litigio. Yo, por ejemplo, me estoy peleando la propiedad de una casa. ¿Puedo meter esa casa a compraventa? ¿La puedo vender? Sí, siempre y cuando anuncie, esta casa está siendo objeto de un proceso tal. Porque en caso de que no sea así, entonces voy a tener que responder por daños y perjuicios. Porque imagínense que yo si vendo la casa, nunca digo que es objeto de un litigio y después resulta que me quitan la casa y llega otro que tiene derecho a estar en esa casa, pues me voy a fregar al que le vendí, ¿no? Entonces, por eso se tiene que anunciar que está en un litigio. Ahora bien, también se pueden vender bienes de personas incapacitadas, bienes públicos y bienes grabados, sí, pero siempre y cuando se sigan los requisitos que establece la ley. Para estos requisitos habría que revisar tanto el Código de Procedimientos Civiles como el Código Civil. Un ejemplo es el caso de los bienes grabados. Si tú quieres vender un bien y quieres garantizar que no tenga hipotecas, ni nada de esto, pues entonces puedes pedir al registro público de la propiedad que te den un certificado de libertad de gravámenes que garantiza que el bien no tiene ningún gravamen y por lo tanto, pues así que está libre, ¿no? Porque imagínense que tú compras, por ejemplo, una casa que está hipotecada y el anterior dueño no paga y te quitan la casa porque él la dio en hipoteca, ¿no? Entonces, por eso también. Ahora, un problemita. ¿Qué pasa si se vende algo dos veces? ¿Qué pasa si hay una doble compraventa? Pues nos vamos a meter en camisa de once varas. Vamos a ver qué tipo de bien es el que se está vendiendo dos veces. Los bienes muebles son los que se pueden, como su nombre lo dice, mover de un lugar a otro. Son los que tienen la libertad de movimiento. Los inmuebles son los que tienen una fijación en el suelo. Si el bien que se vende dos veces es un bien mueble, entonces va a ser perfecta la venta que se haya hecho en primer momento en el tiempo. Es decir, va a ser perfecta la primera venta por su fecha. Pero si no es posible saber cuál de las ventas se hizo primero en tiempo, se hizo primero en fecha, entonces va a ser perfecta la venta de la persona que en ese momento tenga en su posesión la cosa. Por ejemplo, yo le vendo un carro a Luis y 2 meses después se lo vendo a Juan. Le vendí el mismo carro a dos personas. Es un bien mueble porque pues, el carro se mueve, ¿no? En este caso, si se puede comprobar que el primero que le vendí fue a Luis, como él fue el primero en tiempo, pues él es el que va a hacer su venta perfecta. Pero si no es posible saber a quién le vendí primero, si a Luis o a Mario, y supongamos que en ese momento Mario tiene la posesión del carro, entonces va a ser perfecta la compraventa que yo hice con Mario. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la posesión de la cosa. Es lo que establece la ley en el 2265. Si se tratara de un inmueble, entonces va a ser perfecta la compraventa que se haya registrado primero en el registro público de la propiedad. Y si no es posible saber cuál de las dos se registró primero, o es más, ninguna se ha registrado, entonces va a ser perfecta la venta de la persona que en ese momento tenga la posesión de la cosa. Un ejemplo de un inmueble. Yo le vendo una casa a Luis y esa misma casa después se la vendo a Mario. Si el primero en registrarla fue Mario, esa va a ser la venta perfecta, aun y cuando yo le haya vendido primero a Luis, porque el que fue primero a registrarla fue Mario. Pero si ninguno de los dos la registró, o bien no es posible saber quién de los dos la registró primero, entonces va a ser perfecta la venta de quien en ese momento tenga la posesión de la cosa. Si en ese momento la casa la tiene Luis, pues entonces el de él será la venta perfecta. Pero por eso es mejor registrar los contratos. Ahora, ¿quiénes pueden comprar y vender? En realidad, todos lo podemos hacer, todos los que tengamos la capacidad jurídica de goce y de ejercicio. La ley no nos va a decir quiénes sí lo pueden hacer, la ley nos va a decir quién no lo puede hacer, nos va a establecer restricciones. En primer lugar, atendiendo incluso un mandato constitucional, no pueden llevar a cabo compraventa en determinados casos extranjeros y personas morales. Los extranjeros no pueden adquirir propiedad en 50 kilómetros respecto de fronteras marítimas y 100 kilómetros respecto de fronteras terrestres. Esto es para evitar problemas de fronteras y problemas con otros países y ahorrarnos esto y la causa.
Y las personas morales solo pueden adquirir la propiedad que necesiten para poder ejercer sus actividades económicas, no más. También en este sentido, perdón, las personas, los llamados sujetos procesales que participen en el litigio de un bien, no pueden adquirir ese bien. Ejemplo, los jueces, los secretarios judiciales, los magistrados, los abogados, todas estas personas, los peritos, todos estos que integran el poder en general judicial y los abogados no pueden adquirir un bien sobre el cual están decidiendo en un litigio, porque al hacerlo podría romperse el principio de imparcialidad e incluso se podría afectar al proceso. Si yo soy un juez y estoy decidiendo un juicio sobre una casa, yo no puedo comprar esa casa, porque además de que podrías dar signos de que no soy imparcial, pues estoy afectando todo el proceso, ¿no? Entonces, todos ellos no pueden comprar y vender en ese sentido. Tampoco pueden adquirir compra-venta sujetos que tengan bajo su administración determinados bienes. Esto está en el 2280, que establece 6 fracciones de supuestos de sujetos que no pueden hacer esto, como son los tutores y curadores, los mandatarios, los empleados públicos, los ejecutores testamentarios, los inventores nombrados por herederos y los representantes y administradores de otras personas. Ellos no pueden comprar bienes que estén bajo su administración. Si yo soy el albacea de una herencia, yo no puedo comprar los bienes de esa herencia. Si yo soy el tutor de una persona que no puede administrar su propio patrimonio, yo no puedo comprar bienes que estoy administrando yo mismo. Eso está prohibido. Tampoco pueden llevar a cabo compra-venta peritos y corredores sobre bienes o objetos en los cuales están decidiendo, conociendo de un litigio. Y respecto de los bienes de los hijos que están sujetos todavía a patria potestad, en pocas palabras, los niños que todavía están menores de 18 años, que tengan bienes, estos únicamente pueden llevar a cabo compraventa, pero de bienes que hayan obtenido del producto de su trabajo. Solamente esos son los que son susceptibles de ser compraventa y solamente se lo pueden dar a sus padres en compraventa. Por ejemplo, supongamos que yo tenga 15 años y yo trabajo ya porque la ley federal es desde los 15 años, la ley federal del trabajo. Yo trabajo y me compro un carrito chiquito, o sea, un carrito, ¿no? No un carro así normal, un carrito chiquito, ¿no? Ese carrito yo sí se lo podría vender a mis padres porque es producto de mi trabajo y pues bueno, no hay ningún impedimento. Pero de ahí en fuera lo demás no. Y el 2179 nos va a establecer lo que ocurre en el caso de la copropiedad. La copropiedad es cuando en un mismo bien, la propiedad de sobre ese bien, el derecho de propiedad sobre ese bien, está fragmentado en partes proporcionales entre varios sujetos, llamadas partes alícuotas. Lo que va a ocurrir en la copropiedad es lo siguiente. Supongamos que hay un edificio y en ese edificio son copropietarios Pedro, Luis y María, ¿no? Pedro desea vender su parte alícuota, desea vender la parte que le corresponde de ese edificio. Él lo puede hacer, sí, pero va a pasar lo siguiente. Antes de llevar a cabo la compraventa de su parte de copropiedad, va a tener que notificar, ya sea por vía de judicial o extrajudicial, a Luis y a María, que son los otros copropietarios. Va a tener que, si saben que yo quiero vender la parte que me toca, yo la quiero vender, para que ellos, dentro de 8 días que se cuentan desde que son notificados, puedan ejercer lo que se conoce como el derecho del tanto, pero derecho del tanto. El derecho del tanto es esta facultad que tienen para que se les prefiera en el momento de enajenar una parte del bien. Entonces, Pedro les dice a Luis y a María, ¿saben qué? Yo quiero vender mi parte. Les notifica, ya sea por vía judicial o extrajudicial, y desde que les notifica, Luis y María tienen 8 días para decirle a alguno de los dos o los dos, ¿sabes qué? Yo sí quiero tu parte. Pero si en esos 8 días no le dicen nada, no lo hacen efectivo, su derecho prescribe y entonces Pedro es libre de vender su parte a quien quiera. Pero si no hace esto, si no lo notifica y vende su parte y hace lo que se le dé la gana, esa venta que realicen no va a ser válida y además va a tener que responder por el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, ¿qué pasa si tanto Luis como María quieren hacer efectivo su derecho del tanto? Ambos le dicen, yo quiero tu parte. Va a ser preferido aquel que tenga mayor porcentaje de intereses del bien. Si, por ejemplo, los porcentajes están divididos así. Pedro tenía el 50%, María el 30% y Luis el 20%. Como Luis y María ambos quieren la parte de Pedro, pero María tiene mayor interés sobre el bien, ella tiene el 30%, ella va a ser a la que se le va a otorgar entonces la parte alícuota de Pedro, él es el que le va a vender. Pero si ambos o todos los que estuviesen en ese sentido estuvieran en el mismo porcentaje de intereses o tuvieran la misma cantidad de bienes, intereses, pues entonces lo que va a ocurrir es que se va a dejar al azar. Si Luis y María, por ejemplo, ambos tenían 25 y 25, pues que la suerte decida a quién se le va a vender la parte alícuota, a quién se le va a vender la parte de Pedro. Pero insisto,
Pedro, en este caso, la persona que lo va a vender, tiene que notificar a los demás copropietarios que va a enajenar su parte, para que dentro de 8 días puedan decirle sí, no, y si sí, pues ya se lleva a cabo, si no, el derecho prescribe. Pero si no hace todo esto, entonces la venta no, de plano no se puede. Es incluso hasta una nulidad absoluta. En este sentido, también hay una excepción para las restricciones. Los que sí pueden comprar bienes que en teoría están bajo su poderío son los coherederos. Los coherederos pueden llevar a cabo la compraventa de acciones hereditarias solamente en ese supuesto, nada y otra, nada más en ese caso. Ahora, ¿qué obligaciones tienen tanto el vendedor como el comprador? El vendedor tiene por obligaciones las siguientes: entregar la cosa, garantizar las calidades esenciales de la misma, es decir, que sea decente, o sea, que no sea algo malo, algo de pésima calidad. Se tiene que debe ser de mediana calidad a la mejor absoluta, y prestar la evicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor tiene que garantizarte a ti, comprador, que lo que te está entregando sí es de él y que nadie te va a privar de la propiedad y de la posesión de ese bien. Eso es lo que se llama prestar la evicción. Pero la prestación de la evicción es un derecho natural, se puede renunciar si las partes así lo convienen. Por otro lado, las obligaciones del comprador son todas las que se pacten, pero la principal es pagar el precio cierto y en dinero. Ahora, hay unas reglas que debe de seguir el comprador respecto al pago. Primero, lo general tendría que ser que se pacte un modo para pagar, una fecha, un lugar, un modo, etcétera. Pero si no se pacta, por ejemplo, un lugar y una fecha de pago, entonces el comprador debe pagar cuando le entreguen la cosa. Ahora, el comprador va a deber todos los intereses que surjan desde que le entregan materialmente la cosa hasta que paga el precio de la misma. Si, por ejemplo, a mí me entregan el carro ya ahorita y yo voy a pagarlo hasta el viernes, entonces de aquí al viernes me pueden generar intereses y yo voy a tener que pagar esos intereses, pero solamente en los siguientes casos: cuando así lo haya pactado, cuando el bien genere frutos o intereses, o bien cuando el comprador esté incurriendo en mora. Solamente en esos supuestos va a deber el comprador los intereses que transcurran desde que se le entrega la cosa hasta que paga el precio cierto y en dinero. Ahora, si el comprador ha adquirido el bien a plazos, es decir, va a pagar el precio, pero en plazos, en lo que se llama, por ejemplo, abonos, entonces lo que va a ocurrir es que si en determinado momento en lo que está pagando se le priva de la posesión de la cosa, supongamos que yo le vendí una casa a Pedro y él me está pagando a plazos, pero no era una casa mía y en eso le meten una sentencia por la que le quitan la casa, entonces lo que va a ocurrir es que pues Pedro se va a ver privado de la casa y por lo tanto yo pues voy a tener que responder evidentemente, pero en este caso lo que va a pasar es que Pedro, al ser privado de la casa, va a tener el derecho a suspender el pago, va a decir: oye, si ya no tengo la casa que en teoría era tuya, pues entonces como que ¿por qué voy a seguirte pagando, no? Ahora bien, es en este caso de que se le prive, o bien cuando él tenga la justa sospecha de que se le puede privar del bien. Supongamos que Pedro me está pagando a plazos la casa, ¿no? Pero Pedro le da la curiosidad y va al registro público y ahí averigua que esa casa que yo le vendí no es mía. Entonces, él obviamente tiene justa causa de sospechar que le pueden quitar la casa. Entonces, ahí también puede decir: ¿sabes qué? No te voy a pagar. Yo suspendo el pago, entonces hazlo como quieras. Ahora bien, supongamos que todo está en orden y no hay ninguna de estas situaciones. La falta de pago constituye una causa para que se rescinda el contrato, es decir, para que, ¿sabes qué? Aquí se termina el contrato. Pero esto va a generar que el vendedor entonces no tenga la obligación de entregar el bien. Si tú me estás suspendiendo el pago, pues como que ¿por qué te lo voy a seguir dando? ¿Por qué te lo voy a dejar, no? Entonces, es muy importante hacer caso respecto a esto. Y además, una precisión. Hay que ver también el tipo de bien que se está en objeto, perdón, el tipo de bien objeto de la compraventa en el caso de que se rescinda. Si se rescinde en el caso de que sea un bien inmueble, entonces evidentemente se va a devolver el inmueble al antiguo vendedor y además se tiene que devolver todos los accesorios y los frutos que se hubieran producido. Pero en el caso de bienes muebles, en realidad no opera una rescisión del contrato, porque al final ya los bienes muebles, pues se supone que pues, no tendría por qué ocurrir estas situaciones, ¿no? Nada más hay que fijarnos bien en esa cuestión. Ahora, ¿cómo se entrega la cosa que se ha vendido? La cosa se tiene que entregar con las mismas características que tenía al momento de perfeccionarse el contrato. Y además se debe de entregar a la persona compradora los frutos e intereses y todos los demás rendimientos que hubiese generado la cosa desde el momento en el que se perfeccionó el contrato. Ejemplo, yo le voy a vender unos terrenos a Pedro y acordamos el contrato, se acuerda a partir de hoy, pero quedamos que se lo voy a entregar en un mes. Pues cuando se lo entregue en un mes, le voy a tener que entregar los terrenos en las mismas condiciones en que estaban
cuando lo perfeccionamos. Y además, si esos terrenos producen intereses, rendimientos, frutos, todos esos se los voy a tener que entregar a Pedro desde que se perfeccionó hasta ese día en el que se lo estoy entregando materialmente. Esa es la regla. Ahora bien, ya suponemos unos gastos en cuestiones más someras. En la entrega de la cosa, los gastos de entrega corren por parte del vendedor y los gastos de transporte por parte del comprador, como lo que nos ocurre ahora que compramos en línea, ¿no? Los gastos del transporte te los cobran a ti, pero los gastos de entrega, por ejemplo, los oficios, los permisos para sacar todo esto, pues eso lo paga el vendedor. Ahora, el lugar de la entrega se tiene que pactar por las partes. Si las partes no lo pactan, entonces el lugar de la entrega de la cosa será pues donde se encontrará al momento en que se perfeccionó el contrato. Y el vendedor, como se los dije, no está en la obligación de entregar la cosa si no pagaron el precio por la misma, a menos que se haya establecido un plazo. Si, por ejemplo, a mí no me han pagado la casa, pero es porque le di un plazo para que me pagara, pues entonces no hay ningún problema. Pero si no me han pagado, pues no se lo voy a entregar. Y también no tiene obligación de pagar si el comprador se declara en insolvencia, es decir, si no tiene para pagarte. Oye, ¿cómo te voy a dar por ejemplo, yo cómo te voy a vender la casa a ti si no tienes para pagarme la casa? Pues yo voy a perder, ¿no? Entonces, solamente se podía entregar la cosa si el comprador tiene una garantía. Por ejemplo, yo le voy a dar la casa a Pedro, pero Pedro me dice, ¿sabes qué? No tengo para pagarte la casa. No, pues no te voy a dar la casa, pero me dice, no, ¿sabes qué? Te doy en garantía mi carro y ya o te doy en garantía, no sé, 2 carros y ya para que veas que sí te voy a pagar, ¿no? Bueno, al menos ya me está dejando una garantía, así si no me da el dinero por la casa, pues ya me cobro con los carros, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando el vendedor no, tiene la facultad o el derecho de no entregar la cosa. ¿Cómo es la forma que debe adoptar el contrato de compraventa? El contrato de compraventa de manera general es consensual. Por el mero consentimiento de las partes se perfecciona como lo vimos. Pero hay una excepción. Cuando el objeto materia de compraventa es o son bienes inmuebles, forzosamente tiene que hacerse de manera formal, es decir, por escrito. Pero hay una diferencia que prevé la ley. Si el valor del objeto o del bien inmueble, en este caso, perdón, es menor a 365 veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México, entonces se puede establecer en un documento privado y simplemente se hace una copia para las partes y no hay ningún problema. Es decir, simplemente haces un papelito privado, las partes lo ven, se firma con 2 testigos que deben de ratificar ante autoridad judicial, ya sea notario o juez, y ya, no hay ningún problema. En un documento privado no hay más. Esto ocurre también, por ejemplo, en la constitución del patrimonio familiar que hace el gobierno de la Ciudad de México. Esos contratos de constitución de patrimonio familiar son documentos privados también. No se hace nada más, simplemente un documento privado para las partes con testigos y hasta ahí queda. Pero si el bien inmueble excede de 365 veces el valor de la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México, entonces sí o sí, perdón, se tiene que elevar a escritura pública, es decir, se tiene que meter o establecer en el registro público de la propiedad. Y en estos casos, las partes van a concurrir en el 50-50 de los gastos de escrituración y de registro. Inscribir un contrato en el registro público cuesta y cuesta mucho. Entonces, estos gastos se van a dividir las partes 50-50. Y en la venta de bienes raíces no se producen sus efectos hasta que ya esté registrado los contratos. Al respecto, unos señalamientos nada más. Si las partes o alguna de ellas no pueden firmar, entonces le tienen que suplicar a otra que lo haga, pero tiene que constar que sí es su voluntad de hacerlo. Y el contrato de compraventa siempre debe tener por lo menos 2 copias, una para el vendedor y una para el comprador. Ya en los casos de escritura pública, evidentemente tiene que haber más por estas cuestiones del registro, pero sí o sí a fuerzas tiene que haber para ambas partes, por cuestiones de que en un punto quieran hacer acciones, demandas, etcétera. Este es en manera general el contrato de compraventa. Hasta aquí lo dejaría esta primera parte general. Mi fuente de referencia fue el Código Civil de la Ciudad de México, como pueden ver, no consulté nada más, pero les recomiendo que sigan investigando de este contrato, que lean un poco lo que nos dice la doctrina para que terminen de embonar el conocimiento, digamos así. Y pues bueno, hasta aquí llegaría esta primera parte sobre el contrato de compra-venta.